Hola, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente en este lugar, un día más para poder estar escuchando testimonios del poder de Dios. Esto es Historias que Cambian Vida, de nuestra iglesia Centro de Avivamiento Familiar. Te damos la bienvenida a vos que estás del otro lado. Sabemos que no es una transmisión más, sabemos que hay una palabra para tu vida, hay un testimonio que va a ser un antes y un después también en la persona que va a estar escuchando este testimonio. Y sabemos que solamente el que puede transformar vidas se llama Jesús. Y muchas veces al escuchar las historias podemos entender que no somos los únicos que pasamos por circunstancias, sino que hay otras personas que también pasaron o pasan lo mismo que yo, tal vez vos decís, pero sabiendo que lo que uno pasa, que parece que es imposible salir de ahí, cuando entra Jesús, cambia y transforma una vida. Y hoy vamos a escuchar el testimonio de Romina, de lo que ella tuvo que vivir, de lo que fue su infancia. Pero bueno, ella lo va a contar mejor. Así que hola Romy, ¿cómo estás? Hola pastora, ¿cómo está? Bien, Bendiciones. bendiciones. Bueno, gracias por invitarme. Nerviosa, pero todo sea para testificar de lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y a veces caminamos y el Señor ya lo tiene todo planeado, ¿no? Bueno, Romina, queremos conocerte un poco más. Queremos conocer un poco de tu infancia, de tu nacimiento, bueno, lo que vos quieras contarnos, cómo fue tu crianza, Sí. decinos. Bueno, yo me crié en un barrio, en Villa Hidalgo, de un barrio de Joncelón Suárez, San Martín. Bueno, por ese barrio es bastante vulnerable, bastante, como lo dicen, marginado, ¿no? Vengo de una familia que yo no me crié con mi mamá me dejó al año y algo, al año y medio, y por ende mi papá me crió con mi abuela, que tenía mi tenencia, y con mi hermano. Bueno, me crié en la casa de mi abuela, junto con todos mis tíos, y ahí pude ver de chiquita ya el tema de adicciones, el tema de alcoholismo, el tema de violencia. Muchas violencias, muchas cosas que quizás para un niño normal no es algo normal, vivir en las peleas, estar en cada situación, armas por el medio, es tremendo, pero para mí era cotidiano, era algo normal, pero bueno, siendo en sí que nosotros vivíamos solo con mi hermano, mi papá nos enseñaba a que nos tenemos que hacer respetar, ¿no? Más porque vivíamos en un barrio así, que nos teníamos que cuidar nosotros, estar todo el tiempo cuidándonos. Y así viví mi infancia, así me crié y pude llegar a mi adolescencia, pude ver todas esas cosas, ¿no?, que pasaron en mi familia, ¿no? Y para mí era algo cotidiano llegar el fin de semana y que era todo un lío, que era todo un problema, que era una pelea con uno, una pelea con otro, que salían todo con las armas, que poder ver personas alcohólicas, personas muy drogadas, por personas con sobredosis, personas tremendo, que para un niño no es algo normal, pero para mí era como algo que lo vivía, algo cotidiano, porque me crié así. Y bueno, en mi adolescencia eso lo fui llevando hasta que en mi adolescencia pude tener un novio, digamos. Y bueno, y seguí con lo mismo. Él estaba metido en las adicciones y a la vez robaba, ¿no? Y yo seguía en el mismo mundo. Me fui de mi casa porque entró la rebeldía y me he juntado con personas, qué sé yo, eran muchos, juntas que se decían 40, 50 personas, se drogaban, robaban, estaba involucrada en todo eso, pero el Señor siempre me guardó de todo eso. Yo no me drogué,
Sí vi muchas cosas, vi personas con sobredosis, tuve muchas situaciones extremas por ser adolescente de 15, 16 años, pero el Señor siempre me guardó. Hoy lo puedo ver, hoy en día, que siempre estuvo la mano de Dios ahí, ¿no? Y en la rebeldía y todo, el Señor estuvo ahí. Hoy lo puedo ver. Hasta que cuando yo tuve 16 años quedé embarazada y yo me fui a vivir con la familia de la persona que estaba en ese momento. Y pasé una situación muy desagradable, muy fea, y yo pensé que ahí ya mi vida se terminaba, porque yo tenía 4 meses de embarazo y me enfermé muy mal. Vivía en Moreno, barrio Marilo, me acuerdo. Me enfermé muy mal, tenía una infección urinaria y bueno, esta persona no me cuidó y la infección seguía avanzando. Se iba, qué sé yo, los jueves, aparecía los días lunes, yo seguía enferma, no comía, bajé mucho de peso, pesaba 40 kilos y tenía un embarazo de 4 meses y no se me veía la panza. Estaba muy enferma y yo recuerdo que ese día yo pensé que era mi último día. Yo en la habitación tenía una ventana que veía cómo amanecía. Y de tanta infección y tan enferma que estaba, no podía moverme de la cama, porque no comía tampoco, y tenía mucha fiebre. Me acuerdo que volaba en fiebre y yo pensé que ese era mi último día. Y dije, no, porque no conocía de Dios nada, dije, Dios, llévame. Lo único que dije. Me acuerdo que estaba amaneciendo ese día. Y a la mañana, más o menos a las 8 de la mañana, golpean la puerta y uno de los hermanitos de la persona me dijo, la vecina de enfrente quiere hablar con la chica. Y ellos hacían 1 mes que se habían mudado a ese barrio, porque se habían ido del barrio donde vivíamos. Y le dije, bueno, déjalo pasar, con mis pocas fuerzas, porque no podía ni hablar. Y la señora me trajo un vaso de leche y un pedazo de pan, me acuerdo. Y entró a la habitación, que yo ya estaba muy mal, y se puso a llorar, me levantó, me hizo sentar, me dio ese vaso de leche, ese pedazo de pan y lloraba, no paraba de llorar. Yo no entendía nada, porque no entendía nada, y ella me dijo después cuando se calmó, yo estaba orando y el Señor me dijo que lleve el vaso de leche, el pedazo de pan a la chica. Y yo me direccionó a esta casa, justo enfrente. Y yo no sabía que había una chica enferma acá. Y era yo. Y bueno, yo tenía 16 años en ese entonces. Y yo creo que yo no estaba en la iglesia, nada, no conocía de Dios. Mi familia, te conté que era todo lo contrario, las cosas de Dios, no conocían a Dios. Y yo no entendía nada, no podía comprender. Y bueno, esta señora no la vi más. Porque después, ese mediodía, vino mi papá a buscarme. Por eso fue todo del Señor. Mi papá me fue a buscar porque tampoco no sabía dónde estaba. Entonces, después cuando yo estuve con mi papá, me dijo, yo hace semana, hija, que te andaba buscando y no sabía dónde estabas. Y ese día llegó, pero porque el hermanito de esta persona lo vio que pasó el coche. Le dije, bueno, corre y llámalo. Y me llevó mi papá. Fue una emoción verlo. Me ayudaron a entrar al auto, me llevaron a mi casa. Bueno, pude llegar a casa, todo. Y me llevaron al hospital porque no volaba de fiebre. A todo eso me llevaron en ambulancia al materno infantil de San Isidro y estuve 1 mes internada porque tenía toda la infección en mi cuerpo. Ya había pasado mucho tiempo, entonces tomó todo el cuerpo la infección. Estuve 1 mes internada y los médicos, los obstetras, decían que a pesar de mi peso y a pesar de toda la fiebre, porque era más de 45 grados en mi cuerpo, no perdí el embarazo. Porque los obstetras decían, con la cantidad de fiebre y con tu estado tenía que haber sido un aborto espontáneo y no lo hiciste. Estás perfecta vos, después de todo
el proceso, el tratamiento y todo, y tu hijo no tiene nada. Así que fue todo como el Señor lo quiso, ¿no? En ese tiempo. Hacemos un paréntesis de lo que estás contando, ¿no? Qué tremendo cómo Dios usa a personas que no conocemos, ¿no? Estos que son ángeles del Señor, ¿no? Que envía personas de oración que buscan a Dios, y cómo el Señor envió a esta persona a llevarte pan y leche. Y no fue casualidad que ese día, como decía, que pasó tu papá y que él te pudo encontrar porque hacía días que no te veía. Y eso es el amor de Dios, ¿no? Que a pesar de no conocerlo, a pesar de no saber de Dios, Él nos escogió, Él nos eligió en el vientre de nuestra madre. Y qué bueno saber que Él estuvo atento a lo que vos estabas viviendo. Ese día vos te querías ir, pero Dios dijo, no, hay otro plan para tu vida. Y bueno, ¿y qué pasó después que empezaste a recuperar? Bueno, después crié a mi hijo, trabajé, crié a mi hijo, todo, y después conocí a mi esposo, que estoy casada ya hace 20 años. Y bueno, y ahí fue el tema del confronte de familias, ¿no? Porque yo venía de una familia todo lo contrario a la de él. Yo no podía soportar que ellos se junten a un cumpleaños, a un almuerzo, que estén todos abrazándose, besándose, abrazando a la madre, queriéndose entre ellos. Yo no lo podía soportar. Y yo a mis hijos, cuando ya después tuve 2 hijos, los apartaba y los encerraba. Yo vivía arriba, ellos vivían abajo, mis suegros, y yo se los escondía. Era algo tremendo, era muy mala. Y yo lloraba, pero era como una herida, algo fuerte en mi corazón que me hacía hacer eso. Porque yo no podía sentir, no podía explicarme eso, lo que yo veía, ese amor que se tenían. Entonces me daba bronca, me daba ira y trataba de alejarlos. Y yo cuando empecé a venir a la iglesia pude comprender todo eso, ¿no? Y escuché que muchas veces se dijeron, ¿no? Que uno no puede dar lo que no tiene. Y yo no tenía amor. Yo estuve mucho tiempo alejada del Señor. Yo a los 31 años recién conocí al Señor. Y todo ese tiempo que yo viví con mi esposo, esos 20 años, fue mucha lucha con la familia, muchas peleas, muchas contiendas, discordia, tremendo. Pero hoy en día el Señor pudo restaurar todo eso. El Señor restaura familia, pero primeramente nos restaura a nosotros. Porque cuando yo vine a la iglesia, yo vine destruida. Como te dije, a los 31 años lo conocí al Señor. ¿Cómo recibiste el mensaje de salvación? Bueno, lo conocí una vez cuando iba al gimnasio. Iba al gimnasio yo y era mi único escape de lo que estaba viviendo, porque ya mi hijo, yo a los 31, mi hijo ya era adolescente. Mi hijo ya empezó a andar en la adolescencia, a estar en adolescencia, y empezaron a venir los fantasmas de mi pasado. Y empezó él a andar en esos caminos, porque había puertas que yo no había cerrado, cosas que quedaron de mi pasado, cosas que yo hoy puedo entender, hoy estando caminando en los pies del Señor, en los caminos del Señor, puedo comprender que es necesario cerrar etapas, cerrar puertas, porque si no, eso visita a nuestros hijos. Y bueno, fue un día en el gimnasio que yo llegué devastada, estaba con mucha depresión, estaba muy deprimida, tenía pensamientos de suicidio, porque la situación me sobrepasaba, porque venía todo lo del pasado, porque yo había visto personas con sobredosis y yo decía, a mi hijo no quiero que le pase eso, y yo lo veía que lo perdía. Veía que no podía hacer nada por él.
Y un día, me acuerdo, fue un lunes, en el gimnasio, mi profesor de gimnasio, Dani Victory, yo no sabía que ellos eran cristianos, que ellos iban a la iglesia, y no sé qué cara tenía y me dijo, ¿qué te anda pasando? Ahí le comenté algo y me dijo, ¿sabes que el Señor te puede ayudar? ¿Sabes que el Señor puede restaurar todo? Te puede restaurar a vos, a tu hijo y tu familia. Y yo le dije, sí, pero yo nunca fui a la iglesia, no conozco. ¿Y querés aceptar a Jesús en tu corazón? Me acuerdo que me dijo, y sí, le dije, porque yo no tenía nada para ofrecer, nada, ninguna salida. Ya lo veía todo perdido. Inclusive yo me sentía perdida, ya no tenía ganas de vivir, porque me acordaba de mi pasado, me acordaba de mi adolescencia, todo lo que yo viví. Y yo no quería que le pase eso a mi hijo. Y recibí a Jesús en mi corazón ese día, en el gimnasio, me acuerdo. Y Él me invitó el día martes acá a la iglesia. Y me acuerdo que ese día lunes, yo iba a la mañana, y me acuerdo que ese día lunes no terminaba más ese día, no se terminaba más, no llegaba el martes, era eterno ese lunes. Porque yo quería saber qué era eso lo que Él me había presentado, porque Él me decía que Jesús iba a restaurar mi familia, que me iba a ayudar a mí. Entonces yo quería saber qué era eso, lo que Él me estaba ofreciendo. Y llegó ese martes, me acuerdo, y vine a la iglesia. Y cuando yo crucé la puerta de la iglesia, pude sentir la paz. Lo primero que fue, sentí paz. Sentí paz y empecé a llorar, me acuerdo de que entré hasta que me fui, lloraba, me fui con los ojos hinchados. Y de ahí en más seguí en los caminos del Señor ya hace 10 años. Y yo siempre le dije al Señor, yo te conocí a vos y no te voy a dejar, no me voy a apartar porque Él es el único que puede restaurarlo todo. Porque quizás a veces, me acuerdo que me decía, ¿no? Cuando yo estaba muy depresiva porque tenía pensamientos y me quedaba como tildada, así, estaba como ida. Y yo creo que las personas depresivas se sienten así. No quería hacer nada a veces, tenía mis cosas, mis quehaceres, pero yo lo hacía porque estaba como en piloto automático, pero yo estaba como en otro mundo. Y una vez me decían, vamos ya a los curanderos, me acuerdo, a este que te tira las cartas, a este que te hace esto, o por ahí te están haciendo un trabajo, me decían. Y yo le decía que no, porque así y todo yo sabía que eso era malo. Así que no conocía al Señor y todo, yo sabía que eso era malo, que no me iba a llevar a algo bueno. Y por eso hoy en día yo le doy gracias a Dios que Él pudo restaurar. Y lo sigue restaurando todo el tiempo, lo sigue haciendo hasta hoy en día. Y Romina, en ese proceso, ¿no?, de que vos llegás a Cristo, llegás a este lugar, como decías recién, ¿no?, es todo el tiempo, ¿no? Dios todo el tiempo trabaja con nuestras vidas y sana, pero ¿qué podías experimentar en ese momento de la sanidad, de la libertad? Porque vos contabas, mi hijo estaba repitiendo lo que pasaba en mi familia, ¿no? Y sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entregar todo nuestro pasado, pero hay cosas que vienen de generación en generación y que se repiten. Y vos pudiste hacer una renuncia, pudiste orar. ¿Qué te llevó a sentir la libertad? Sí, como te conté, en estos 10 años de estar acá en la iglesia, estar en CAF, tuve sanidad interior, pude renunciar. El Señor sigue actualmente sanando, sigue procesando mi vida, ¿no? Pero pude ver cómo fue restaurando los vínculos. Fui restaurando los vínculos con los familiares de mi esposo. Hoy en día
nos podemos juntar, ya no hay más esa discordia, ese tirantez de no vas a ir, no, que no lo vas a ver, no, nada. Todo lo contrario, cumpleaños, se juntan, todo. Se siente el amor y la paz de Dios que está ahí en el lugar. Se siente como fue sanando cada herida o llenando cada vacío, ¿no?, que estaba en mi corazón. Y con mi hijo también. Él también pudo sentir el amor. Si bien en sí él no tuvo el padre con él, biológico, pero mi esposo pudo ahí estar para dar un abrazo, dar un consejo y el Señor lo usó. Y pudo ver que el Señor lo está como moldeando todo. Él lo tiene todo bajo su control, ¿no? Nosotros a veces no entendemos, pero sí, Él puede restaurar y lo sigue haciendo todo el tiempo. Yo, como le digo a las chicas, ¿no?, cuando hablamos, el Señor hace sanidad todos los días con nuestras vidas. El Señor es un Padre amoroso que está con nosotros todos los días esperando que nosotros hablemos con Él y les pongamos todo lo que necesitamos, toda dolencia, todo lo que está ahí para que Él pueda sanarlo. Todo, hasta hoy en día lo sigue haciendo. Y yo estoy agradecida al Señor, agradecida a Dios también por cada persona que usó para poder yo sanar en estos 10 años, sanar. Como yo te dije, yo no conocía de Dios, yo conocí de grande al Señor, y cuando lo conocí a Él fue un antes y un después. Un antes y un después, y hoy en día puedo estar en paz y yo sé que Él va a escuchar, que yo puedo orar y quizás no será instantáneo algo, pero Él siempre tiene la respuesta, Él siempre tiene el abrazo en esos momentos grises, en esos momentos de circunstancia, de angustia. Él está ahí. Quizás no lo tomo ahora como lo tomaba antes, porque antes estaba sola, estaba vacía y estaba llena de muchas cosas que no eran del Señor. Y por eso me sentía tan mal, me sentía con mucha depresión, me sentía con esos pensamientos de que ya no quería vivir más, que ya no soportaba más. Pero el Señor restaura, sana y liberta. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Poder escuchar que el amor de Dios, siempre hablamos eso, ¿no? El amor de Dios, el abrazo de papá, el que nos perdona, el que nos restaura, el que puede cambiar la historia. Tal vez vos decís, y yo me siento muy identificada con Romina, porque tal vez viví en una familia donde todo era normal, lo malo era normal, pero hoy quiero cambiar, hoy quiero salir de ese lugar, no quiero ver como, yo creo que lo que te pasó a vos, Romina, era ese día que vos decías que estabas tan mal, ¿no? Mi hijo está repitiendo la historia, y ahí a vos te agarró una desesperación, porque dijiste, yo no quiero lo mismo para mi hijo. Y qué importante es cuando uno entiende que nosotros somos los que tomamos la decisión de salir de ese lugar, de salir de esa herencia. Nosotros somos responsables de decir, no quiero más estar en ese lugar, no quiero que mi familia repita lo que yo repetí. Y el único que te puede sacar de ese lugar se llama Jesús. Él es el único que nos puede sacar de ahí, de ese lugar de dolor y tristeza, pero siempre es muy respetuoso, ¿no? Él espera que nosotros digamos, te necesito. Y como Romina, cuántos testimonios, ¿no? Del poder de Dios que cambia una vida de depresión, cambia una vida de angustia, cambia una vida donde no había esperanza, porque recordaba que esa persona que se acercó y que te dio ese vaso de leche y ese pan, ahí el Señor estaba mostrando que había algo grande para tu vida. Y a veces uno dice, pero ¿por qué ella no tomó la decisión antes y Dios la salvó? Porque cada uno
tenemos nuestros procesos y nuestros tiempos, pero en el tiempo correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta, es cuando Jesús dice, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar entrar en tu corazón o no? Ella tuvo que tocar fondo, tal vez dijo, ¿qué está pasando acá? Pero ahí ella decidió aceptar a Jesús y Él cambió su historia y la está cambiando día a día y hoy puede disfrutar de su familia, puede disfrutar, como decías vos, ¿no? Que a veces no podemos dar lo que no tenemos y a veces queremos dar amor cuando no tuvimos amor, pero se puede. Con Jesús se puede. Así que esto es historia que cambian vidas. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y que vos que estás del otro lado, yo creo que algo está pasando en tu corazón, que algo está sucediendo y es el poder de Dios, que cambia, que transforma y que da vida. Así que gracias, Romina, por tu testimonio. Gracias porque sabemos que hay muchas personas que están mirando este video y se van a sentir identificados o tal vez un familiar, un ser querido y le van a decir, ¿sabes qué escuché? Que una mujer que no tenía sentido su vida, que se estaba muriendo, que ya no tenía esperanza, Dios llegó a su vida y la cambió y la transformó y hoy está disfrutando de su familia, hoy está sirviendo al Señor en este lugar y todo lo que Dios te está dando, todo nuestro testimonio, toda la gloria es para Dios y sabemos que va a haber vidas que van a ser cambiadas y transformadas por Dios a través de tu testimonio. Así que el Señor te bendiga. Y bueno, vos que estás del otro lado, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo Historias que Cambian Vida. Ya está.